Hola chicos, hola chicas, hola familias. Esta vez les quise grabar la clase en un video, primero porque los extraño mucho y los quería saludar, y segundo porque les quiero contar una historia. Pero no es una historia cualquiera, es nuestra historia, la historia de nuestro pueblo. Se habrán dado cuenta que el lunes pasado fue 25 de mayo. ¿Vieron que siempre nos fijamos en el calendario que tenemos en el libro a ver qué día es? Bueno, el lunes fue 25 de mayo y fue feriado. Quiere decir que fue un día especial y que por algo es un día en el que la gente no va a trabajar ni tampoco va a la escuela. Bueno, en este momento nadie va a la escuela, pero si no estuviera la cuarentena, tampoco hubiéramos ido a la escuela el lunes, porque fue feriado, 25 de mayo. ¿Qué pasó el 25 de mayo que hace que sea un día tan importante? Resulta que un 25 de mayo, pero hace 210 años atrás, en el año 1810, pasó algo muy importante. En esa época, acá, en estas tierras, no existía la Argentina como ahora la conocemos. No, ni siquiera se llamaba así. Se llamaba Virreinato del Río de la Plata. ¿Y saben qué? No había un presidente. Había un gobierno colonial. Qué palabra rara, ¿no? ¿Qué significará? Significa que no gobernaban las personas que habían nacido acá. Estas tierras del virreinato del Río de la Plata eran gobernadas por España. ¿Por España? ¿Pero no es re lejos España? Sí. Para llegar a España hay que cruzar el Océano Atlántico, que es un mar enorme, enorme. Está muy lejos. ¿Y entonces por qué gobernaban acá? Porque resulta que los españoles habían conquistado estas tierras, donde antes vivían otros pueblos, que llamamos pueblos originarios de estas tierras. Cuando los españoles llegaron acá, empezaron a fundar ciudades y decidieron que ellos eran los que iban a gobernar. Y entonces todas las personas que siguieron viviendo acá y que nacieron acá tenían que hacer lo que mandaban desde España. Y en España tampoco había un presidente, porque en esa época no había presidentes, había reyes. Así que el que gobernaba era el rey de España, que se llamaba Fernando. Fernando decía lo que había que hacer, esas informaciones llegaban acá y acá se hacía lo que él decía. Resulta que acá había un grupo de personas muy importantes que eran los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran hijos de españoles, nietos de españoles, bisnietos de españoles, pero no habían nacido en España, habían nacido acá. Y los criollos decían, a ver, ¿y a nosotros por qué nos tienen que gobernar desde España? Empezaron a estar en desacuerdo. Ya no querían que los españoles gobernaran. Resulta que en 1810 el rey de España fue apresado. ¿Qué quiere decir que fue apresado? Que lo metieron preso. ¿Y quién lo metió preso al rey? Un señor que se llamaba Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Sí, Napoleón Bonaparte. Un nombre un poco raro. Este señor, Napoleón Bonaparte, quería conquistar todas las tierras de España. Y entonces metió preso al rey de España. La noticia de que el rey de España había caído preso llegó hasta acá. Hasta... ¿Cómo era que se llamaba acá? Ah, sí, el virreinato del Río de la Plata. La noticia llegó hasta acá y los criollos dijeron con más razón, si ahora ni siquiera hay un rey en España. ¿Y entonces quién nos gobierna? Nos tenemos que gobernar nosotros mismos. Y ahí fue que decidieron hacer una reunión en el Cabildo. El Cabildo es un lugar que todavía existe. Capaz que alguno de ustedes ya fue. Queda en la Plaza de Mayo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. En ese edificio del Cabildo se armó una reunión, en donde estuvieron los criollos y donde estuvieron también varios españoles. Y discutieron muchísimo sobre qué es lo que iban a hacer y quién iba a gobernar acá. En esa reunión se tomó una decisión muy importante.
se tomó la decisión de que por primera vez iba a haber un gobierno patrio. Quiere decir que por primera vez no íbamos a depender más de España. Y ahí ya está, ahí empezó la Argentina y se declaró la independencia. No. Después de eso hubo muchas guerras y fue muy difícil llegar a ser libres, independientes de España. Pero un 25 de mayo de 1810, hace 210 años, empezó nuestra libertad, la libertad del pueblo argentino. Recordemos que en esa época no solamente existían los criollos. ¿Vieron que nosotros leímos el cuento de Jacinto Congo el farolero? Bueno, Jacinto Congo era parte de la población que vivía acá y era africano. Acá muchas de las personas que vivían eran africanos, africanas e hijos de africanos y africanas. Y también estaban los pueblos originarios, los que vivían acá desde antes que llegaran los españoles. Y que incluso todas esas personas tuvieron hijos, tuvieron nietos, tuvieron bisnietos que siguen viviendo en nuestras tierras. Así que en estos días vamos a trabajar un poquito más para conocer cómo vivían en esa época y qué música les gustaba escuchar. Les mando un besote enorme y me encantaría que me cuenten a ver qué les pareció este video o que hagan un dibujo sobre lo que hayan entendido. ¡Chao!